San Juan 1:14. El tema que le he puesto es Jesús el buen pastor. ¿Será que habrá una comparación con Jesús el buen pastor con los pastores de hoy en día? Y este es un tema, hermanos, en Juan 1:14. Este es un tema muy especial que todo cristiano necesita que entender, que toda persona líder de una iglesia tiene que entender. Sabemos que la Biblia nos enseña que los líderes son las personas que tienen un hogar. Entonces esta predicación, hermanos, es un tema muy especial para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver la forma humana de Jesús. ¿Cómo fue que estuvo Jesús en este mundo caminando? ¿Qué errores cometió? ¿Qué sintió? ¿Y será que nosotros sentimos lo mismo que Él sintió? Entonces el tema, Jesús el buen pastor. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 1:14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tome su asiento. Una palabra que me llama mucho la atención, hermanos, en su Biblia, si lo quiere subrayar, la palabra fue hecho. Fue hecho significa que Jesús tomó la forma humana y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, cuando estaba en esta tierra, tuvo las mismas características, hermanos, y atributos que nosotros tenemos hoy en día. La encarnación del Hijo de Dios, hermanos, fue una de las más admirables unión en la naturaleza humana y la naturaleza divina que crearon Jesús. Ahora, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Para saber lo que pasó Jesús, porque Jesús no fue alguien diferente como nosotros. Entonces Jesús, hermanos, se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesús fue Dios verdadero y fue hombre verdadero. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios en su eternidad, fue 100% humano, fue 100% divino. Entonces, Él era un hombre como cualquiera de nosotros. Tal vez Él crecía en la sinagoga y era el niño que lloraba mucho. Tal vez era el niño que golpeaba a los hermanos en la rodilla. No sé, pero la Biblia dice que Jesús creció como uno de nosotros, creció como un adolescente como nosotros. Entonces Jesús, hermanos, tuvo las mismas experiencias que nosotros tenemos hoy en día en nuestras vidas. Por ejemplo, acompáñeme Mateo 26:38. Por ejemplo, Jesús tuvo un momento de profunda tristeza, como todos nosotros, como su pastor tal vez ha sentido. Mateo 26:38, y si no lo puede encontrar, nada más escúcheme. Aquí, hermanos, Jesús experimenta un sentimiento que todos nosotros sentimos. No levanten las manos o no me responden, pero ¿quiénes de aquí se han sentido triste alguna vez? Todos hemos pasado por esa situación, hermanos. Él está aquí en Getsemaní, está orando, a punto de irse a la cruz. ¿Ya lo tienen? Mateo 26:38. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y quiero que me quiero detener un rato ahí, hermanos. Jesús estaba en un momento de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él tenía que ir a la cruz, ser golpeado por nosotros, sufrir, ser maltratado por nosotros. Entonces, Él estaba, la Biblia dice que triste hasta la muerte. Le dice a sus discípulos: oigan, vengan, quédense conmigo, acompáñenme, oren conmigo. Ustedes saben la historia, ¿qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo, hermanos? Cuando Jesús estaba en su momento de tristeza, lo abandonaron. Cuando su pastor está en su momento de tristeza, lo abandonan. Cuando su pastor pasa por un momento de sufrimiento, nadie está ahí para él. Es lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. De pronto, igualmente con ustedes, de pronto entramos en una depresión, en una tristeza, y las personas que nosotros pensábamos que iban a estar ahí para apoyarnos, para aconsejarnos, se duermen, se desaparecen o se alejan.
Entonces, ¿qué le quiero dar de entender, mis hermanos? Que Jesús sintió lo mismo que nosotros sentimos. Que Jesús sintió lo mismo que nuestros pastores sienten cuando todos los abandonan. Pero Jesús el divino ahora, Jesús el resucitado, Jesús que está en el cielo a la diestra del Padre, Él es el que nos consuela hoy en día. Él en medio de nuestra tristeza, Él ahí viene para apoyarnos. Él viene para abrazarnos en medio de la tristeza que sentimos hoy en día. Juan 16:22 dice, nada más escúcheme, también vosotros ahora tenéis tristeza, le dice a sus apóstoles, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibid, porque vuestro gozo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Es una promesa maravillosa de Jesús, que cuando uno está en medio de una tristeza, vamos a Él por medio del Padre y recibiremos la consolación. Inexplicablemente, tal vez usted está pasando en una situación donde usted no sabe qué hacer, pero tiene un gozo. ¿Por qué? Porque solo nuestro Señor Jesucristo lo puede dar, nadie más. Entonces, en medio de nuestra tristeza, hermanos, inexplicablemente vamos a tener un gozo que no lo podemos encontrar allá afuera en el mundo. Pero sin embargo, como somos humanos, seguimos entristeciéndonos. Pero Santiago, acompáñeme, Santiago 5:13. Pero Santiago sabe que nosotros somos humanos y está en nuestra naturaleza. Él nos da una instrucción que hacer. Santiago 5:13, ¿ya lo tienen? Santiago 5:13. Vamos a ver qué instrucción nos da Santiago. Y hace una pregunta, empieza con una pregunta. La escritura dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Afligido significa triste, desanimado. Ahora, ¿habrá entre nosotros hoy, esta noche, alguien triste? Sigue diciendo y da una respuesta o da una instrucción que debemos que hacer. Dice, ¿qué dice? Haga oración. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración es un diálogo entre tú y Dios. En ese diálogo que tú tienes con Dios, le damos la gloria, lo bendecimos, lo alabamos, pero también le pedimos ayuda. Entonces, hermanos, como dice la palabra de Dios, no levante las manos o no responda a esto, pero habrá alguien esta noche que está triste. Habrá alguien esta noche que está pasando por una tristeza, una aflicción. Siempre entiende, hermanos, que como cristianos no es pecado pasar por esto. Si nuestro Señor Jesucristo pasó por esto, nosotros debemos que pasar por eso también. ¿Por qué? Porque somos humanos naturales. Es parte de nuestra naturaleza que debemos que pasar por eso. Siempre vamos a pasar por la tristeza, por el desánimo, por la aflicción. Y eso fue lo que se enfrentó Jesús en su forma humana en esta tierra. Ahora, cuando tú te pones triste, entiendan que también nuestro Señor Jesucristo siente lo que tú sientes, porque Él lo sintió. Ahí está Jesús en medio de nuestra tristeza. Entonces, hermano, cuando nos sentimos tristes, la Biblia dice que hay que hacer ¿qué? Oración. La Biblia también dice que hay que gozarnos con los que se gozan, de sentir lo que otras personas sienten, porque todos hemos pasado por una situación en la vida, hermanos, y lo seguiremos pasando hasta que nos vayamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? La tristeza es una condición que al extremo puede ser muy peligroso, pero nosotros los cristianos no debe ser el caso. A las personas de afuera, hermanos, la tristeza que no conocen de Dios, la tristeza ¿sabe a qué lo lleva? Al suicidio. Nosotros los cristianos no debe que estar en nuestra mente eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da una instrucción, que cuando sentimos eso hay que venir a Dios y pedirle ayuda por medio de la oración.
El suicidio, hermanos, no tiene que estar en la mente de un cristiano. Pero por eso se escuchan pastores que se matan, miembros que se matan. ¿Por qué? Porque dejaron que la depresión llegue en sus vidas. Y no se fueron a lo que Santiago dice, que hay que orar. Entonces, si usted se siente triste o ha entrado en una aflicción, le vamos a pedir al Señor por medio de una oración para que nos ayude. Acompáñeme en Mateo 4:3. Le quiero dar otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo el buen pastor, también sintió hambre, como su pastor lo ha sentido en ciertos momentos. Sabemos que en Mateo 4:3, sabemos que ustedes saben esta historia, que nuestro Señor Jesucristo se estaba preparando, fue a un ayuno, a un desierto, para prepararse espiritualmente, para que Él fuera en la cruz, para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Sabemos que la Biblia nos dice que Jesús ayunó por 40 días. Sabemos, hermanos, muchos de los que vinieron a Estados Unidos caminaron por el desierto. No hay nada que comer. La Biblia dice que en ese desierto, la Biblia dice que Jesús tuvo hambre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sintió lo mismo que tú y yo sentimos muchas veces. El comer, hermanos, es una necesidad primordial para seguir viviendo. Si no comemos, no vivimos. ¿Ya lo tienen? Mateo 4:3, aquí se le aparece Satanás y dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nos enseña dos cosas: no podemos vivir sin el pan de cada día, y no podemos vivir sin el pan de la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Lo que tiene en su rodilla, la palabra de Dios. Son dos cosas indispensables como cristianos que no podemos vivir. Tal vez su pastor ha pasado por un momento de escasez. Tal vez su pastor ha pasado un momento sin tener nada de qué comer. Tal vez usted ha llegado a su casa y ha visto que le hace falta cosas, pero así sale igual. No se preocupa. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que nuestro Señor Jesús pasó un hambre. Y tal vez muchos de ustedes que están aquí, hermanos, están pasando por esa situación, donde no tienen nada que comer. Nunca han tenido nada que comer, tal vez. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que dijo Timoteo, le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez su excusa de usted es: pues no le puedo dar al pastor algo que comer porque no tengo trabajo. No le puedo dar algo yo a la iglesia porque no tengo trabajo. Vamos a hacer algo. Le vamos a pedir a nuestro Dios que le consiga un trabajo. Pero hay una regla. No sea como los cristianos que tienen fe y oran y dicen: Señor, dame un trabajo, pero se quedan sentados en su casa viendo tele. Usted tiene que salir a buscar. Pero va a haber una regla. Si usted no tiene trabajo, si usted está pasando por una escasez, le vamos a pedir al Señor por un trabajo para usted. Pero hay una regla. Le vamos a pedir al Señor por un trabajo donde, 1, no vaya a descuidar a su familia. 2, no vaya a dejar de asistir a la iglesia. 3, va a poder bendecir a su pastor porque ahorita ya no hay excusa. 4, va a tener que dar sus diezmos a la iglesia. Porque algunos hermanos, porque algunos de nosotros, algunos cristianos, sacrifican, hermanos, por encontrar el pan de cada día, sacrifican a la familia y sacrifican tiempo con Dios. Jesús dijo, por eso dijo en este versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor, hermanos, los bendice con un trabajo, se lo repito, no se les olvide diezmar. No se le olvide preguntarle a su pastor si ya comió. O si no, con el permiso del pastor, vaya y abre el refri y mira qué tenga él allá adentro. Si están vacíos los shelves, cómprele, llévalo al Food for Less. Así tiene que ser, ¿no? No se le olvide bendecir. Esto era
nuestro Jesús humano, estando en la forma humana como nosotros, pero nuestro Jesús resucitado que está en el cielo, ahora Jesús siendo ya divino, hermanos, Él es nuestro pan de vida. Jesús es el único, hermanos, que puede llenar ese hambre que tenemos, que a veces nos sentimos un vacío allá adentro. Él es el único que puede llenar esa llenura, pero el error que muchos cometemos es de ir a buscar esa llenura en otro lugar. Y eso puede ser en el dinero, puede ser en la fama, puede ser en el reconocimiento. Por eso Jesús, en la versión Palabra de Dios para Todos, en Mateo 5:6 dice: dichosos los que desean hacer la voluntad de Dios. Se lo leo de vuelta. Dichosos los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más de comer y beber. Necesitamos comer, necesitamos beber, pero hay algo espiritual, hermanos, aquí adentro que tiene que ser lleno, y eso solo lo puede ser nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en Juan 4:3. Vamos a ver otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sé que voy un poco rápido, pero quiero avanzar, hermanos. Juan 4:3. También nuestro Jesús, hermanos, como todos nosotros, Él se cansó. ¿Alguna vez usted se ha cansado físicamente? Tal vez por hacer mucho ejercicio, tal vez por predicar mucho. Pasamos por eso, por estudiar mucho. E incluso se cansa uno hasta por orar mucho, hermanos. Sí, hermanos, no es pecado, uno se cansa, uno es humano. Entonces, tal vez se cansa mucho también solo por caminar. Entonces, ya lo tienen Juan 4:3. Vamos a leer el 3 y el 6. Entonces, hermanos, Jesús siendo humano, Él también se cansó como nosotros. En una ocasión, hermanos, Jesús tuvo que hacer un esfuerzo muy largo de caminar unos kilómetros. Jesús en su forma humana, mis hermanos, era divino, y en su divinidad Él sabía que en un pozo que se llamaba el pozo de Jacob iba a haber una mujer. Entonces Él hizo un esfuerzo de llegar en ese lugar. Juan 4:3, ¿ya lo tienen? El 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si ustedes han visto el mapa de Israel, o cuando usted abre su Biblia y lo mira atrás o enfrente, donde aparece un mapa, se va a dar cuenta que está Israel, Judea, Samaria y Galilea por abajo. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo tuvo que caminar desde arriba hasta abajo. Entiendan, hermanos, que en ese tiempo no había Uber, en ese tiempo no había Lyft, en ese tiempo no pasaba la ven de la iglesia para recoger a Jesús. No había nada de eso. Vamos al 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Cuántos de ustedes se han cansado alguna vez? ¿Qué hacemos cuando nos cansamos? Nos sentamos. Cuando estamos cansados, descansamos, nos sentamos. Pero ¿qué les quiero dar con esto, hermanos? Hay que ver la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo un esfuerzo muy grande para encontrarse con esta mujer. En el camino Jesús se esforzó. ¿Por qué le digo que se esforzó? Porque la Biblia dice que Él llegó antes que esa mujer llegara al pozo. Tal vez Jesús tuvo que correr. No lo sabemos. La Biblia continúa diciendo: era como a la hora sexta. Sabemos la hora sexta en esas regiones cuando el sol está lo más alto que puede estar, especialmente en esa región. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que a Jesús no le importó nada de esto. A Jesús no le importó, hermanos, el calor. A Jesús le importaba el bienestar espiritual de esa mujer que su propio cansancio. Pastor, ¿cuántas veces se ha sentido cansado? Muchas veces. ¿Cuántas veces, póngase a pensar, nuestro pastor se ha cansado en manejar para ir a orar por usted? ¿Cuántas veces piensan que tal vez le da un ticket por apresurarse a llegar donde usted está? ¿Cuántas veces piensan que Él deja a su familia atrás para ir a verlos a ustedes cómo están? ¿Por qué? Porque Él pone el bienestar de ustedes primero, antes que el cansancio de Él, antes que el peligro de Él. Él los pone a ustedes en primer lugar, hermanos.
entiendan eso. Ahora, hermanos, como nosotros experimentamos el cansancio y nuestro Señor Jesucristo lo experimentó, ahora nuestro Señor Jesucristo, ya teniendo un cuerpo glorificado, un cuerpo divino, Él es nuestro descanso. La palabra de Dios dice: Él da fuerza al cansado y duplica la fuerza que no tiene ningunas. Él es la fuerza en nuestra debilidad. Y esta es una promesa maravillosa. De incluso, si quieres, búscalo, y si no, nada más escúcheme. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí. Si quiere, apúntelo. Mateo 11:28 dice: venid a mí. ¿A quién tenemos que ir, hermanos? Él no dijo que vaya con su profeta favorito. Él no dijo que vaya con el pastor. Sí, estamos para eso. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí primordialmente en Mateo 11:28 es de ir a Él. Y eso fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en todo el Nuevo Testamento, de ir a Él primero. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Pero mire, se lo leo en otra versión, en la Biblia lenguaje sencillo, y nos abre un poco más la mente. Mateo 11:28 dice: ustedes viven siempre angustiados. Ahora, la angustia es un estado natural de nosotros, no lo podemos evitar. Tenemos muchas razones por qué podemos estar angustiados: por pelearse con la esposa, por no tener trabajo, por no tener dinero, no tener comida, se arruinó el carro, el pastor anda regañando mucho. Hay muchas razones por qué podemos estar nosotros angustiados. Y sigue diciendo: siempre preocupados. Y dice algo muy importante: vengan a mí. El Señor dice: vengan a mí. No vayan con el mundo, no vayan con sus amigos, no vayan con nadie más. Los discípulos, sus apóstoles, iban a Él. Y es algo que nosotros necesitamos que entender, de ir a nuestro Señor Jesucristo primero. Entonces, pastor, cuando nos preocupamos, cuando nos entra esa angustia por la obra de Dios, hay que ir al Señor Jesucristo primero. Cuando se levantan calumnias, hay que ir a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se levantan luchas, cuando se levantan personas en contra de la obra de Dios, pastor, hay que ir a nuestro Señor Jesucristo primero. Vamos al Señor, y el Señor tiene todo bajo control. Entonces, hermanos, hay que aprender de ir con nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo en el 28: vengan a mí y os haré descansar. ¿Por qué Jesús nos va a hacer descansar? Porque Él supo qué es el estar cansado. Él entendió qué significa eso. Él supo qué es estar triste. Él supo qué es tener hambre. Y cuando vamos al Señor, hermanos, el Señor ahí está para nosotros. Dios nos hace descansar, pero también nos enseña que hay que ser responsables, porque muchas de las cosas, las decisiones y las cosas que tomamos en la vida nos meten en ciertos problemas. Entonces Dios está ahí para apoyarnos, para sacarnos de esas situaciones, pero también necesitamos que ser sabios y ser responsables en las decisiones que tomamos nosotros. Acompáñenme en Juan 19:28. Si usted se siente cansado, hermanos, físicamente o espiritualmente, hay que beber del agua de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día lo conocemos como el Espíritu Santo, y comer del pan de la vida, que es de la palabra de Dios. Porque solo ahí, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios que estamos aquí esta noche, solo ahí podemos ser fortalecidos y nuestras fuerzas van a ser renovadas. En Juan 19:28, aquí podemos ver otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él tuvo sed, como todos nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, después de haber sido golpeado, después de que Él pasó por todo eso. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué Jesús pasó por todo eso? Es algo simple: por amor a ti y por amor a mí. No lo podemos entender, pero es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Imagínese usted esto, nuestro Señor Jesucristo estaba como a 4 o 6 pies del piso. Estaba su madre y el apóstol Juan estaban ahí con él, pero no le podían dar agua. Entonces la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo sed. Un soldado, usted sabe la historia, que agarró una esponja, agarra esa esponja y lo mete en una cubeta y se lo da a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se lo da a nuestro Señor Jesucristo, Él no lo toma. Pero qué raro, ¿no? Si Él tenía sed y le estaban dando agua de una esponja, ¿por qué no se tomó Él el agua? No tiene sentido. Si usted tiene sed, se lo va a tomar, ¿verdad? Hay una explicación por qué Él quiso llevarse, hermano, el completo juicio de sus sentidos, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ese agua era una mezcla que aliviaba el dolor. Por eso Él en esa sed no lo quiso tomar. ¿Por qué? Porque quería sentir todo por amor de usted y por amor a mí. Él puso su herida, Él puso su sed a un lado solo por usted, hermano. Él hizo todo eso para que hoy podamos tener una vida eterna en el futuro con Él. Pero ahora nuestro Jesús divino, Él es el agua de vida para nosotros. Él quita esa sed que todos nosotros tenemos. Pero sabe algo, hermanos, que muchos cristianos siguen teniendo todavía esa sed. Siguen teniendo esa sed, se los olvida o no han aceptado lo que Jesús ha hecho con ellos. Dicen, no me siento bien en esta iglesia, este pastor no predica bien, no sé por qué tengo que sujetarme al pastor, no sé por qué tengo que dar mis diezmos. ¿Qué hará el pastor con el dinero de la iglesia? El pastor no hace esto, el pastor no hace el otro. Se enfocan en las cosas materiales, se enfocan en las cosas que les incomoda, se enfocan en las cosas que los desvía del camino de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos siguen teniendo sed. Sus espíritus siguen teniendo esa sed que ellos no han encontrado. Su espíritu no tiene esa paz. Ellos se enfocan en las cosas materiales, piensan que todo está mal menos ellos, que sus pensamientos, sus acciones están bien menos la de ellos. Esos cristianos, hermanos, no han entendido que hay que beber el agua de la vida. Y esa agua de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Y se convierte en el Espíritu Santo. Y cuando tú ya tienes ese agua de la vida y lo has tomado y se convierte en el Espíritu Santo, ya no te vas a enfocar en todo esto. Ya no te vas a enfocar qué hace el pastor con el dinero. Ya no vas a preguntar por qué tengo que dar mi dinero, por qué tengo que venir a la iglesia todo el tiempo, por qué tengo que orar todo el tiempo. Ya no te vas a enfocar en eso. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa sed. Ya tu sed espiritual ya está lleno. Cuando bebemos del agua, hermanos, tenemos esa paz, esa felicidad en nuestro espíritu. Por eso Juan 4:14 dice, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Solo Jesús, hermanos, escuchen esto, solo Jesús puede dar, hermanos, esa necesidad que todo ser humano necesita. Y eso es el estar lleno del Espíritu Santo. Desde que usted se convirtió a Cristo, desde que usted decidió en aceptar a nuestro Señor Jesucristo públicamente, la única cosa que usted necesita para estar completamente bien es esto: la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, aquí encontramos cómo ser un buen esposo, cómo ser una mejor esposa, cómo ser un buen líder de la iglesia, cómo ser un buen pastor y cómo aportar para la obra de Dios. Todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero si bebemos de ese agua, ya no nos vamos a incomodar. Ya no se va a incomodar cuando el pastor le va a llamar la atención, porque va a entender que la palabra de Dios así lo enseña. Y ya no se va a enojar cuando el pastor decide por algo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que hay una autoridad delegada dada por Dios por medio del pastor. Y cuando tomamos de ese agua, hermanos, se lo garantizo, que esa paz que no tiene, esa felicidad que no tiene, ese amor que no tiene, inexplicablemente lo va a sentir en su corazón. Para terminar,
Acompáñenme en Mateo 8:23. ¿Sabían ustedes, mientras lo buscan, que nuestro Señor Jesucristo también dormía? Mucha gente no lo cree, se queda sorprendido. No lo creen. La gente, hermanos, tienen una idea, ponen a los pastores, ponen a los hijos de los pastores, a los líderes en una situación donde piensan que son la última soga en el desierto y que no pueden cometer ningún error, y piensan que los pastores están así, mire, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Qué significa esto? Significa que los pastores están orando y ayunando y estudiando la Biblia, que los pastores nunca duermen. A nosotros, pastores, nos da sed también, ¿va? Nos da hambre. Yo, hermanos, me enojo. Sí, es cierto, yo me enojo. Yo a veces me disgusto. Yo a veces me enfado. Yo también duermo, hermanos, y es uno de los pecados más grandes míos, que me gusta dormir. Hay veces, hermanos, pastores, no sé si han pasado por esas situaciones. Hay personas que se le acercan y dicen: pastor, ya que usted está más cerca de Dios, pídele esto por mí. O dicen: pastor, ya que usted predique, ore por mí. Tú también tienes que predicar la palabra de Dios. Tú tienes que evangelizar también. Yo estoy tan cerca de Dios como usted está tan cerca de Dios. Hermanos, no somos seres especiales. No somos criaturas del otro mundo. Muchas personas, porque viene un profeta favorito de Dios, se le cae toda la baba. Hermanos, son humanos que cometen errores también. Muchos se enojan y dicen: hermanos, ¿por qué siempre nos exigen que hay que venir a la iglesia? Y yo les digo a ellos: si algún día mi Señor Jesucristo me dijera: Luzvin, ¿quieres ir a la iglesia hoy o te quieres a quedar en la casa a dormir? Yo me quedo en la casa, hermanos. ¿Por qué voy a venir a la iglesia si nuestro Señor Jesucristo me está dando la opción? Pero como a ustedes y a nosotros no se nos da la opción, tenemos que venir, aunque cansados. Mateo 8:23. Entonces, hermanos, antes de leer eso, cuando su pastor pasa por ciertas cosas, apóyele. Cuando su pastor pasa por un cansancio, apóyelo. Cuando su pastor se equivoque, aconséjelo. No lo regañe, aconséjelo. No vaya a murmurar con otras personas que está haciendo mal, aconséjelo. Usted es un fundamento para él, donde pararse. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dormía. Pero antes de leerlo, le quiero más o menos explicar por qué él se dormía. No porque no le gustaba escuchar la palabra de Dios en la iglesia, sino que cuando tenga tiempo en su casa, en el versículo 5, 6 y 7, él tuvo un trabajo muy largo. Sabemos que Jesús subió a un monte a dar un sermón. Bajó ya cansado. Se le acerca un leproso y lo sana. Se le acerca un centurión que su esclavo está enfermo y lo sana. Se le acerca otra persona y ora por esa persona. Se le acerca Pedro y dice: mi Señor, mi suegra está enferma. Muchos de ustedes van a dejar que se muera su suegra, pero no Pedro. Pedro dijo: Señor, ven a orar a mi suegra porque ella cocina muy rico. Entonces, ellos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya tenía hambre, ya estaba cansado, ya tenía sed, y le dice a sus discípulos: ya vayámonos, súbese al barco. El 23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Escuchen esto. Esto significa, hermanos, que los discípulos también iban cansados. Muchos líderes cristianos que no acompañan a su pastor porque no se quieren cansar. Dejan al pastor solo, pero aquí bien que alaban, que dicen: pastor, estamos contigo, pastor, te damos un abrazo, tengo tu diezmo, ora por mí, pero lo dejan solo. Esos discípulos no, hay que aprender de ellos, que estaban con nuestro Señor Jesucristo, sed, hambre, cansancio, sueño. Y sigue diciendo el 24, y dice: y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Me quiero parar un rato ahí, hermanos. Esta barca no era grande, no era como el Titanic o algo, era un barco pequeño.
Y viene una frase muy importante. Si tienen su Biblia, léelo conmigo. Dice, pero él dormía. ¿Por qué durmió nuestro Señor Jesucristo? Por lo que le expliqué en esos 3 capítulos. Él estaba ya cansado. El 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Lo despertaron, hermanos, gritando. No consideraron su cansancio, no consideraron que él quería descansar. Pastor, ¿alguna vez lo han despertado cuando usted está cansado? Hay veces. ¿Alguna vez usted le ha llamado a su pastor por algo insignificante en medio de la noche? Algo que no tiene sentido. Miren, esto me pasó a mí una vez. Eran como a las 2 de la mañana. Me entra una llamada. Suena el teléfono. Ring, ring, ring. Y nosotros sabemos, pastor, que cuando entra una llamada así, uno piensa lo más peor. Uno piensa que alguien ya, esperemos que se fue con nuestro Señor Jesucristo. Eso piensa uno. Entonces yo contesto y digo aló. Y me dice, Luzvin, ¿estabas durmiendo? En mi corazón le iba a decir no. Dios me había revelado que tú me ibas a llamar. Pero como estaba cansado, le dije, sí, ¿qué necesitas? ¿Y sabe qué me dijo? Yo con el susto y con la confusión, me dijo, tienes el número del pastor. Hermanos, el número de pastor se puede encontrar en Facebook, en los rótulos de la iglesia, pero a mí me despertaron por eso. Y como yo soy muy pecado al sueño, le di el número y me quedé dormido. Y ya escucho el teléfono del pastor en el otro cuarto. Anda, bring, bring, bring. Yo le dije, no, pues ya le fueron a poner su susto también, le dije yo. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Porque fue algo insignificante, algo que fue no considerable. ¿Por qué? Yo le pregunté a mi papá y dije, oye, papá, ¿por qué le llamó el hermano? ¿Saben qué quería el hermano? Quería un raite para su cita de inmigración que tenía. Y es lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Era algo que no tenía sentido. ¿Por qué no tenía sentido si yo sentía que se iban a morir? Porque el 26, Él les dijo, ¿por qué teméis? Ahora, ¿por qué el Señor les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? Porque ellos no habían aprendido completamente qué significa tener a nuestro Señor en el barco con ellos. Ellos no habían entendido que, hermanos, era imposible que ellos se murieran en el barco. La única muerte que nuestro Señor Jesucristo debía que morir era por la cruz. Y ellos no entendían esto. Era imposible que esa barca se hundiera, porque no era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos sabían eso. No entendieron, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tenía el control de todas las situaciones. Por eso era algo inconsiderable. ¿Se imagina usted? Anda evangelizando a alguien y le dice, oye, Antonio, ¿cómo fue que se acabó el evangelio? ¿Cómo fue que se murió el Dios que sirves? Oh, no, pues él se ahogó en el mar con sus discípulos. No tiene sentido, porque la única forma como nuestro Señor Jesucristo iba a morir era por la cruz, por nuestros pecados y los pecados de usted. Ahora este versículo, hermanos, nos da unas reflexiones. ¿Está Jesús en tu vida? ¿Está Jesús en tu corazón? ¿Está Jesús en la barca de tu vida? ¿Está Jesús guiando tu vida? Si está, sí, en todas esas áreas, ¿por qué temen? ¿Por qué les entra el temor? Jesús, hermanos, entiendan esto, prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y continúa diciendo en el 26, mire, es algo muy grande, dice, hombres de poca fe, los regaña. ¿Qué nos quiere enseñar este versículo, hermanos? Que hay que crecer más en nuestra fe. Cuando usted piensa que su fe ya está más grande, viene algo más que va a traer su fe más para arriba. Jesús los regañó. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es poner nuestra plena confianza en la palabra de Dios.
poner nuestra plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, en medio de la tormenta, en medio de tu tormenta que se levanta en tu vida, confía en Dios. Que no te dé miedo. El rey David, un humano como nosotros, supo depositar su fe en Dios. Y él explica un proceso muy simple. Salmo 5:3 dice: yo me acosté y dormí y desperté. Esto suena muy lógico, pero ¿por qué lo dijo el rey David? Yo también me acuesto, me duermo y me despierto. Pero ¿por qué él dijo esto? Por una razón. Y dice: porque Jehová me sustentaba. ¿Por qué David dijo esto? Porque David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Pero David nos hace entender y nos explica que él pudo dormir sin ninguna preocupación y despertarse, aunque lo estaban siguiendo para matarlo. Esto, hermanos, nos enseña: si tú no puedes dormir en la noche, si tú te levantas sin ninguna esperanza en la mañana, en confiando en nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar por ti. Porque como cristianos necesitamos que confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, ya sé que ya voy terminando 3 veces, hermanos, pero me queda un poquito. Para terminar, acompáñenme en Juan 11:32. Vamos a ver otro aspecto de nuestro Señor Jesucristo. También ustedes sabían que nuestro Señor Jesucristo lloró. Tal vez como ustedes, tal vez se sienten tristes de estar en la iglesia por ciertos motivos que están pasando en su vida. Así como yo he llorado algunas veces, sé que nuestro pastor ha llorado muchas veces, nuestros pastores han llorado también muchas veces. Juan 11:32, aquí Lázaro, el mejor amigo de Jesús, se muere. ¿Ya lo tienen? Juan 11:32, si no lo puede buscar, escuche nada más, hermanos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí. Paremos ahí un rato. La Biblia nos enseña que Jesús en su forma humana tuvo limitaciones. Él no podía estar en ciertos lugares a la misma vez, solo podía estar en un lugar a la misma vez. Pero ahora nuestro Jesús glorificado, Él puede estar donde quiera que usted va, porque usted es el templo de Dios. Y mientras usted tenga a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, vaya donde vaya, ahí va nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verlo llorando, y a los judíos que acompañaban también llorando. Miren esto, la Biblia, hermanos, nos enseña algo maravilloso: la sensibilidad impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Dice: se entristeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué significa eso? Que se impactó emocionalmente, hermanos, hasta lo más profundo de su espíritu. ¿Alguna vez se han conmovido ustedes? Tal vez miran a alguien que se murió, miran que tal vez la esposa está llorando con los hijos, está llorando, y a usted lo mira y se le hace un nudo en la garganta. Usted ya se conmovió por esa persona. El 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Miren el 35, hermanos. Son 2 palabras, pero tiene tanto impacto. ¿Qué dice el 35? Hasta un niño lo puede memorizar. Dice: Jesús lloró. Jesús hizo algo, hermanos, que todos nosotros hacemos hoy en día. Jesús hizo algo, hermanos, que nuestros pastores han hecho. ¿Sabían ustedes que cuando cuando usted llora, ahí está Jesús llorando con usted? ¿Sabían ustedes que cuando usted está en un sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo se conmueve? ¿Por qué? Porque Él sabía lo que era pasar por todo eso. Él sabía lo que era sentir lo que usted está sintiendo. Hermanos, Jesús el buen pastor, Jesús el perfecto pastor, experimentó y pasó por todo esto, que muchas veces su pastor pasa, pero ustedes se burlan de él por pasar esas situaciones. Y cuando sus hijos lloran de nuestro Señor Jesucristo, Él está ahí para darnos ese ánimo, hermanos. Salmo 6:6 dice: Señor, toda la noche estuve gimiendo y llorando, dice el rey David, hasta que mi cama quedó bañada en llanto. ¿Alguna vez se han dormido ustedes llorando por ciertas situaciones que se dan en la vida?
El rey David lo pasó también. Aquí sí termino, hermanos. Cierren su Biblia para que no digan que no voy a terminar. Hebreos 4:14, se los leo. Y pastor, yo se lo leo a usted. Hebreos 4:14 dice: Jesús es el Hijo de Dios. Él es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiados en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos, confiadamente al trono de Dios. Él nos ayudará, porque Él es bueno y nos ama. Para terminar, ahorita sí se los prometo, le quiero compartir algo que lo escuché de un pastor. No se le olvide de poner los ojos en Jesús. La iglesia no es suyo. Los predicadores no son suyos. Los problemas tampoco son suyos. Entienda que todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que va a pasar, Dios tiene el control de todo eso. Póngase de pie. Acompáñeme con una oración. Hay alguien aquí que necesita una oración. Hay alguien que se quiere reconciliar, aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces me preguntan y dicen: Luzvin, ¿por qué tengo que reconciliarme públicamente? ¿Por qué tengo que aceptar públicamente? Porque en el Nuevo Testamento todas las personas que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo fue públicamente. ¿Por qué? Porque Él murió públicamente por nuestros pecados también. Pero si todos están bien, alguien necesita trabajo, alguien está pasando por algo, desde ahí donde están, levanten sus manos. Mi amado Dios, gracias, Padre Celestial. Venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Todo lo que se ha dicho por tu palabra, Padre Celestial, que no sea nada que salgó de mí, Padre, de mis propias emociones. Tú conoces, mi amado Dios, cada corazón, cada problema, situaciones, escasez que están pasando nuestros hermanos aquí esta noche, Padre. Solo tú sabes por qué ellos están aquí esta noche, mi amado Dios. Tu palabra dice que solo tú conoces lo profundo del espíritu de nuestros hermanos, mi amado Dios. Te pido a esas personas, Padre, que están pasando por una escasez, que tal vez no tienen nada de qué comer. Esas personas que necesitan un trabajo, Padre, concédeles un trabajo, pero un trabajo, Padre, donde no vaya a afectar a la familia o a la iglesia, Padre Celestial. Un trabajo donde ellos van a poder bendecir a la obra de Dios. Un trabajo donde ellos van a poder bendecir a tu siervo, Padre. Un trabajo donde ellos van a poder bendecir a otras personas que no tienen nada de qué comer. Bendiga, Padre Celestial, esas personas que están pasando por una enfermedad, algo en sus matrimonios, mi amado Dios. Yo sé, confío que tú tienes todo bajo control, Padre. Te pido por medio de todos los que estamos aquí que aumentes nuestra fe para seguir confiados en ti y no desmayar, Padre Celestial. No desmayar, Padre Celestial, para no caer en un pecado, Padre Celestial. Guíanos por medio de tu palabra, guíanos por medio, Padre Celestial, de las Escrituras, y guía a este pueblo por medio del pastor que tú has puesto en medio de ellos, Padre Celestial. Pon autoridad en él, Padre Celestial, tu respaldo en él, que él pueda dirigir esta iglesia, Padre. Y que seas tú, mi amado Dios, puedas levantar a líderes que van a ser de fundamento para esta iglesia, mi amado Dios. Líderes con el corazón dispuesto a servirte a ti, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, mi amado Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, mi tiempo con el hermano.